Hola, hoy vamos a trabajar sobre la obra de Charles Ray Mills, en particular del libro La imaginación sociológica, su capítulo 1, titulado La promesa. Bueno, Ray Mills fue un sociólogo estadounidense, nacido el 28 de agosto de 1916 en la localidad de Waco, estado de Texas, y que va a fallecer en el mes de marzo de 1962, muy joven, a los 46 años, producto de un infarto del miocardio en el estado de 1945 en la Universidad de Columbia. Había trabajado 4 años en la Universidad de Maryland y después, desde que entra en Columbia, va a permanecer ahí hasta su muerte, que es uno de los centros donde mayor difusión tenía la sociología en los Estados Unidos. Y Ray Mills va a tener la peculiaridad de ser un autor que produce una obra, genera una obra a contrapelo de las tendencias dominantes, claramente enmarcadas dentro del cuadro del estructural funcionalismo, ¿no? Me refiero a las tendencias dominantes en sociología. Y de hecho este libro, La imaginación sociológica, es un libro que debate con las dos grandes tendencias que Mills identificaba dentro del funcionalismo, que era el empirismo, por un lado, y lo que llamaba la gran teoría, ¿no? De esta segunda tendencia, su principal exponente era el sociólogo Talcott Parsons, va a ser objeto de una crítica muy irónica. En él criticaba también a quienes pretendían que la sociología podía dar cuenta de los fenómenos simplemente recolectando datos, ¿no? Entonces criticaba por un lado a los ultraempiristas y otro a los que, según él, formulaban observaciones teóricas tan generales que no servían para explicar nada de la vida específica de ninguna sociedad. Ese Bueno, la crítica entonces que realiza a este predominio que tenía el estructural funcionalismo, una crítica bastante aguda, con un diagnóstico de que en realidad, desde el punto de vista de la teoría, era un retroceso respecto a lo que habían dejado lo que él llama los grandes analistas sociales clásicos. Lo primero que nos surge en este texto, que más allá del contexto en el que fue realizado, nos sirve para pensar algunos temas señalados por Mills, que bueno, que trascienden el momento histórico en el que fueron planteados, ¿no? Y llegan para pensar la sociología, la teoría social en nuestro tiempo contemporáneo también. Entonces él hace una primera distinción entre dos esferas de la vida social que el hombre contemporáneo tendría disociadas. Por un lado, lo que llama la biografía, que es aquello que nos rodea, que está en el campo de nuestra acción inmediata. Y, por otro lado, lo que llama la historia, que serían los procesos macrosociales, ¿no? Los grandes acontecimientos históricos. Entonces Mills parte de un diagnóstico de que el hombre contemporáneo no logra conectar lo que le pasa todos los días con los grandes acontecimientos históricos. Y justamente piensa la imaginación sociológica como aquella cualidad mental que nos permitiría hacer esta conexión entre biografía e historia. O, dicho de otro modo, poder comprender lo que nos sucede en nuestra cotidianidad como expresión, ¿no?, de procesos históricos de mayor alcance. Y también nuestra incidencia a la vez en el desarrollo de esos procesos históricos de mayor alcance. Primero les quería mostrar, el texto de Ray Mills, acá la imaginación sociológica, que fue traducido y publicado pioneramente en español por quien fuera creador de la carrera de sociología en la Universidad de Buenos Aires y su primer director, que es Gino Germani, que escribe el prólogo de la edición en español,
que bueno, originalmente es un libro del año 1959, publicado en castellano en 1961, poco tiempo antes del fallecimiento del autor. Entonces reitero, hay un primer concepto, hay una primera diferenciación que va a cruzar, digamos, todo este capítulo, que es entre biografía, el ámbito de lo cotidiano, la historia, el marco de los procesos históricos sociales más generales, ¿no? Y un diagnóstico, la incapacidad de poder conectar ambos ámbitos, ambos planes, o no entender que lo que nos pasa y lo que nos genera malestar o indiferencia es un producto de nuestro lugar en el mundo en relación con esos procesos históricos. Entonces, la imaginación sociológica, vamos a leer la definición que hace directamente Ray Mills, ¿no? Dice, permite a su poseedor comprender el escenario histórico más amplio en cuanto a su significado para la vida interior y para la trayectoria exterior de diversidad de individuos. Ella le permite tener en cuenta cómo los individuos, en el tumulto de su experiencia cotidiana, son con frecuencia falsamente conscientes de sus posiciones sociales. En aquel tumulto se busca la trama de la sociedad moderna y dentro de esa trama se formulan las psicologías de una diversidad de hombres y mujeres. Por tales medios, el malestar personal de los individuos se enfoca sobre inquietudes explícitas y la indiferencia de los públicos se convierte en el interés por las cuestiones públicas. El primer fruto de esa imaginación y la primera lección de la ciencia social que la encarna es la idea de que el individuo solo puede comprender su propia experiencia y evaluar su propio destino localizándose a sí mismo en su época, de que puede conocer sus propias posibilidades en la vida si conoce la de todos los individuos que se hallan en sus circunstancias. Es en muchos aspectos una lección terrible y en otros una lección magnífica. Y más abajo dice, la imaginación sociológica nos permite captar la historia y la biografía y la relación entre ambas dentro de la sociedad. Esa es su tarea y esa es su promesa. Bueno, esta definición, digo más claramente expresada por Mills, es esto que yo les comentaba justamente de poder relacionar un ámbito y otro. Y para él, esta capacidad de ligar biografía e historia era algo que estaba presente en los diversos teóricos que él incluye dentro del análisis social clásico, ¿no? Donde pone a Herbert Spencer, Augusto Comte, Emil Durkheim, Karl Mannheim, a Karl Marx, obviamente, Thorstein Veblen, Joseph Schumpeter, Max Weber, bueno, autores de tendencias muy diversas que han producido explicaciones y teorías divergentes y en muchos casos contrapuestas, pero que, de acuerdo con la reflexión de Mills, poseían esta capacidad de relacionar biografía e historia que no tenían las dos tendencias prevalecientes dentro del estructural funcionalismo estadounidense. Él va a señalar que había tres grandes grupos de teorías, de preguntas, perdón, que van a estar presentes, digamos, en cualquiera de las teorías sociales clásicas, ¿no? Dentro de las teorías formuladas por los analistas sociales clásicos. El primer grupo de estas teorías se pregunta sobre cómo es la estructura social. Dice, ¿cuál es la estructura de esta sociedad en particular en su conjunto? ¿Cuáles son sus componentes esenciales y cómo se relacionan entre sí? ¿En qué se diferencia de otras versiones de organización social? ¿Cuál es dentro de ella el significado de todo rasgo particular para su continuidad, para su cambio? Es decir, las preguntas por cómo funciona y está organizada una estructura social determinada. Un segundo grupo de preguntas nos orienta hacia el lugar de esta sociedad, este tipo de organización social en la historia. ¿Qué lugar ocupa esta sociedad en la historia humana? ¿Cuál es el mecanismo por el que está cambiando? ¿Cuál es su lugar en el desenvolvimiento del conjunto de la humanidad y qué significa para él? ¿Cómo afecta todo rasgo particular que estamos examinando al periodo histórico en que tiene lugar y cómo es afectado por él? ¿Y cuáles son las características esenciales de este periodo? ¿En qué difiere de otros? ¿Y cuáles son sus modos característicos de hacer historia? Es decir, la especificidad de esta estructura u organización social, de esta sociedad, dentro del proceso histórico más general. Y por último, el tercer tipo de preguntas, que también es parte integrante de la teoría formulada por todo analista social clásico,
la sintetiza de la siguiente manera. Dice, ¿qué variedades de hombres y mujeres prevalecen ahora en esta sociedad y en este periodo? ¿Qué variedades están empezando a prevalecer? ¿De qué manera son seleccionados y formados, liberados y reprimidos, sensibilizados y embotados? ¿Qué clase de naturaleza humana se revelan en la conducta y el carácter que observamos de esta sociedad y en este periodo? ¿Y cuál es el significado para la naturaleza humana de todos y cada uno de los rasgos de la sociedad que examinamos? Es decir, la referencia a qué tipo de sujetos, ¿no?, emergen en esta sociedad especial que vamos a analizar. O sea que Ray Mills nos diría que hay imaginación sociológica, hay posibilidad de lograr relacionar nuestra biografía y nuestra historia si en una teoría que analizamos están de una o de otra manera presentes estos tres tipos de preguntas, o se intenta alguna respuesta a estos tipos de preguntas, ¿no? ¿Cómo es la especificidad de esa estructura social? ¿Qué lugar tiene esa sociedad en la historia? Que implica también preguntarnos qué causas provocaron esta sociedad y hacia dónde puede ir, ¿no? Y qué tipo de sujetos se mueven en esta sociedad, tanto los que están como aquellos que se están conformando, qué grupos, qué clases sociales, ¿no? Y cómo están construidos subjetivamente. Bueno, esos son los tipos de preguntas que deberían estar presentes. Y a la luz de este análisis, él va a hacer una distinción importante en lo que llama las inquietudes personales del medio y los problemas públicos de la estructura social, que es una distinción muy interesante. ¿Por qué? Bueno, porque en las inquietudes personales del medio, a nosotros vivimos como si fuesen aspectos que nos suceden en nuestra biografía, que sucede efectivamente, digo, en nuestra biografía, en nuestra individualidad, como si fuesen una explicación que puede lograrse solamente en este terreno, ¿no? Y entonces, eh, por ejemplo, ¿no? Tenemos nuestros hijos que les va mal en la escuela, o de golpe perdemos el empleo, eh, o tenemos una frustración personal en algún terreno, y en un inicio vivimos esto como algo que compete a nuestra personalidad, a nuestras capacidades o incapacidades, nuestros errores, eh, pero no vemos que muchas veces eso que sucede en este ámbito de la biografía en realidad no tiene una explicación ni una posible resolución en este campo biográfico, en este campo de mi acción inmediata, sino que lo que se expresa en mi biografía es algo de mayor alcance, algo que es verdaderamente un problema público de la estructura social. Hay veces digo que esto es más fácil de dilucidar, es decir, alguien que tuvo que cerrar su comercio o lo despidieron en el marco de la crisis económica actual por la pandemia, raramente va a pensar que es por su capacidad o incapacidad. Es decir, hay claro el tema público que va a generar esa situación de desempleo y que si no hay una superación de este momento de la pandemia y una vuelta de la actividad económica, y quizá ni aún en esa situación, difícilmente logre volver a su estado anterior. Es decir, hay una necesidad de políticas del Estado, políticas públicas o políticas a nivel macro, para poder dar satisfacción a ese malestar que es la pérdida del empleo, por ejemplo. Bueno, pero hay otras veces que eso no se capta tanto. Supongamos que en 10 hogares se da la misma situación de jóvenes que van a la escuela y que empiezan a tener calificaciones peores. Bueno, cada hogar lo vive como un problema del joven que estudia, o de una falta de dedicación, de relación, de acompañamiento de la familia, pero eso ocurre en cada hogar. O sea, no es un caso aislado, aunque se vive como un caso aislado. Y solo cuando yo detecto que esto que pasó en un hogar es lo que está pasando en muchos otros hogares, percibo que lo que es vivido como una inquietud personal, en realidad es un problema público, porque hay una tasa general, ¿está bien?, que me explica esto. Entonces antes, yo puedo ponerle esfuerzo, dedicación, pero si hay un problema estructural mayor de esto que ocurre, entonces bueno, acá hay un problema. O supongámoslo, a ver, yo puedo decir, ahora hemos pasado a la virtualización forzosa en el dictado de las clases en la universidad. Bueno, y digo, tengo tal promedio de estudiantes que les ha ido bien y tal promedio que no han seguido estudiando.
y puedo tratarlo como simplemente una inquietud personal. Tal estudiante no se conectó, presumo no tuvo interés, no quiso, o no, o trato de ver qué elementos comunes han hecho que tal cantidad de estudiantes no pueda seguir los cursos virtuosos. Por ejemplo, no tener acceso a los medios de conectividad, ya sea acceso a Internet o ya sea acceso a una computadora, acceso a un teléfono celular con conexión suficiente. Pero sobre todo una computadora, después si tengo que hacer trabajos, etc. Entonces ahí detecto, mira, esta persona no fue por desidia, no fue por falta de interés, sino que hay un problema que lo excede. Digamos, no eligió la virtualización forzosa y le tocó. Entonces, desde ahí, ¿qué permite identificar problemas públicos de la estructura social? Bueno, ¿dónde tengo que intervenir para superar ese malestar? Es decir, generar las condiciones de conectividad en forma universal para que todos los estudiantes, en este caso, puedan acceder, o todos los docentes podamos mantener la virtualización. Entonces, la identificación de que lo que yo vivo como un malestar individual es en realidad un problema público de la estructura social, bueno, es clave para ver las formas de intervención que yo puedo tener o que puedo pensar, que puedo imaginar, para poder dar resolución al tema que está presente. Pensemos otros casos más, demos más ejemplos para darle vuelta. Hay varios que están ahí desarrollados en el texto. Pensemos choferes de colectivos que tienen problemas de agresividad. Bueno, yo puedo decir de golpe, la actividad hace, no, bueno, está ligado posiblemente, y yo detecto en varios temas, en varios choferes que esto aparece, puede estar ligado a las condiciones y los ritmos de trabajo y al tránsito al que está sometido. Entonces, si yo no modifico esos ritmos de trabajo, no modifico esas condiciones generales, es difícil que pueda superar la situación que provoca esto, ¿está bien? Entonces, esto es muy interesante, digo, porque hace a que nosotros pensemos, conectemos, ¿no?, lo que nos pasa todos los días con estos fenómenos macrosociales. Y como decía Mills, también nuestra capacidad en tantos sujetos determinados, que estamos en algún lugar dentro de la estructura social, de poder incidir también en la modificación de esto, ¿no? Para tomar y vincularlo con otro tema reciente, bueno, piensen la violencia machista. La podemos pensar como algo que es solo de un sujeto, que es violento per se, o podemos ver que hay una estructura patriarcal que también se expande en las formas culturales, que da lugar a la reproducción de esta acción en miles y miles de hogares. Es decir, esto durante mucho tiempo predominó como un enfoque individual. Era alguien que lo hacía por X cuestiones. En este momento lo tratamos como un proceso social y cultural, ¿no?, que no tiene una mera resolución en la esfera de lo privado, sino que tiene una resolución más global, porque es algo que se reproduce en un montón de hogares, y sin embargo se trata todavía predominantemente, aun cuando se lo reconoce teórica y conceptualmente como un problema que no tiene su raíz meramente en lo privado individual, todavía no se ha encontrado la forma de intervención, o otras que se dan no se han tomado las medidas necesarias para poder revertir o tratar de revertir esto, que permitan modificar algo que, insisto, aunque se manifiesta en forma individual, no tiene su origen meramente en esas relaciones interindividuales, sino que justamente por su reiteración estamos ante un fenómeno que tiene su explicación en el ámbito de los problemas públicos de la estructura social y no en las inquietudes personales del medio, aunque más bien era históricamente visualizado como un problema de inquietud personal y no como un problema de la estructura social, no como un problema público. Bueno, entonces el hombre contemporáneo, insisto, vive una situación de malestar e indiferencia en tanto no logra identificar esta relación entre biografía e historia. Y acá Mills hace una reflexión interesante sobre lo que él cree que puede darse como una modificación en el sistema del conocimiento científico. Él dice que hasta el momento, está hablando a fines de la década del 50 del siglo XX, pero esto posiblemente se ha extendido,
el mínimo común denominador que tenía la práctica científica estaba dado por la física, y en general por las ciencias físicas y naturales, basado en una creencia de que cuanto más conocimiento produjésemos, más soluciones íbamos a encontrar a los problemas que teníamos. Es decir, cuanto más la ciencia se desarrollase, cuanto más conocimientos produzca, más beneficios iba a obtener el conjunto de la sociedad. Y ahí Mills hace una reflexión y dice, bueno, esto no ha sido de esta manera, no ha ocurrido así. En realidad, el conocimiento científico ha provocado tantas soluciones como nuevos problemas. O sea, la ciencia en este sentido no es algo neutral dentro de las relaciones sociales. Depende lo que hagamos con ese conocimiento. Por ejemplo, ¿quién podría dudar que la fisión atómica fue un gran aporte de los científicos al conocimiento de la humanidad? Y sin embargo, el resultado fue la bomba atómica, ¿no? Tirada sobre Nagasaki, Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, no es la ciencia en sí misma, o sea, en el conocimiento científico no estaba explicado tirar las bombas atómicas, pero estaba la posibilidad, y así numerosos conocimientos. Piensen en la inversión social que se está haciendo para tratar de encontrar la vacuna para el coronavirus. Bueno, pero a la vez, el mismo conocimiento puesto en esto se utiliza para el desarrollo de armas bacteriológicas, al punto que cuando se difunde una pandemia como la que estamos viviendo, empiezan las especulaciones si esto fue un fenómeno no controlado, que en el traspaso de un virus de animales a humanos, por producto también, digo, de la relación del hombre con la naturaleza, no en algo que no se tenga que ver, pero no algo directamente intencionado, o esto fue el producto de una manipulación que se estaba haciendo y que de golpe se le fue de las manos o intencionalmente se inoculó. Bueno, entonces digo, más allá de que la segunda especulación no aparece como una hipótesis hoy probable, sí está el hecho de que el mero reflexionar sobre que esto podría ser una posibilidad o que una parte de la población minoritaria pero le dé entidad o verosimilitud, implica ver que la ciencia puede tener ese doble papel, ¿no? Y bueno, y esta es lo que señala, cómo este mínimo común denominador de la ciencia, en un sentido se va perdiendo, y la posibilidad de intervenir para superar aquellos fenómenos que producen malestar e indiferencia, está no tanto en la acumulación de conocimientos científicos, sino en cómo conectamos biografía e historia, y en la posibilidad de intervenir sobre las propias relaciones sociales. Esto es lo que considera Ray Mills como la promesa de las ciencias sociales. Es decir, que no es un problema tecnológico el que tenemos ante nosotros como creador de problemas, sino las propias relaciones sociales. Puedo señalar un ejemplo que está tomado por Mills para hablar de otra cosa, como es el desempleo, lo que se llama el desempleo tecnológico, ¿no? Desde hace ya varias décadas se señala que la nueva revolución tecnológica va a provocar la desaparición de determinada cantidad de empleos, como si la tecnología fuese una variable independiente de las relaciones sociales. Es decir, inevitablemente hay tecnología y entonces te quedas sin trabajo. Bueno, justamente el uso de la imaginación sociológica nos permitiría señalar que depende qué uso le demos a la tecnología, porque puede haber, ante una reducción del tiempo de trabajo necesario para producir un bien, pueden darse dos circunstancias, que si antes trabajaban dos, ahora trabaje uno, o trabajen dos y trabajen la mitad del tiempo. Es decir, son dos opciones posibles. La tecnología no me dice cuál tengo que tomar. Eso lo determinan las relaciones sociales. Si voy a hacer primar el interés de mantener la rentabilidad en la actividad, o no, voy a hacer primar el interés de que los dos sigan con trabajo, sigan con empleo remunerado. Entonces, digo, no hay una explicación de esto meramente
en la tecnología, ¿no? Sino que depende de la dinámica del sistema social, las relaciones sociales prevalecientes. Entonces, yo las explicaciones del padecer y el malestar, por ejemplo, del desempleo, producido por la introducción de innovaciones tecnológicas, no lo tengo que encontrar en la tecnología en sí mismo, como una variable, insisto, independiente, sino en las relaciones sociales en donde esa tecnología se pone a jugar, se utiliza. Lo mismo, la tecnología mejora las condiciones de trabajo o las empeora. Bueno, depende nuevamente de su utilización. Tecnologías muy, muy modernas hoy están provocando una regresión en las relaciones laborales. Y me refiero al caso de lo que se llama la uberización del empleo, tomando como prototipo la empresa Uber, o en las empresas de reparto de alimentos y otros productos a domicilio, donde el manejo de los algoritmos, es decir, un manejo avanzado de la informática, hace programas para precarizar el empleo y ni siquiera aceptar la relación laboral, para hacer lo que llamamos un empleos encubiertos, donde la parte empresarial, la parte patronal, no acepta que es empleadora, sino que plantea somos colaboradores, socios, etcétera, etcétera, para justamente no hacerse cargo de todo lo que viene acompañado con la relación laboral, pago de aguinaldo, vacaciones, garantía de estabilidad en el empleo. Y a la vez utiliza el manejo de los programas informáticos, lo que se llama el manejo de los algoritmos, para otorgar o no a quienes son parte de los, supuestamente los asociados libres que pueden determinar su tiempo, cuándo trabajan o no, si les dan o no los viajes. O sea, en función de direccionarlo. O sea, que hay una compulsión, en realidad no hay un libre manejo del tiempo, sino que este está orquestado por la empresa a partir del manejo de determinadas tecnologías, ¿no? Y bueno, y es un ejemplo muy claro de cómo tecnologías avanzadas lo que producen no es una relación social mejor para quien está dentro de ella, sino una situación laboral peor que la existente, ¿no? Muchas veces también escuchamos eufemismos eh, que se tiran en el debate público, donde modernas relaciones laborales son volver a relaciones laborales del siglo XIX. O sea, pérdida de conquistas laborales obtenidas por las luchas y los reclamos de la clase trabajadora. Bueno, pero esto es algo, insisto, que no viene de la acumulación de conocimientos tecnológicos, o en otros planos, o en las ciencias de la naturaleza, sino de las propias relaciones sociales en las cuales estamos, ¿no? Digo, cuando se debate ahora, y ahora es un momento propicio para hacer reflexiones de este tipo, porque estamos en un fenómeno que en parte no tiene que ver con la cotidianidad de nuestra vida social, pero que es un resultado de ciertas condiciones de la acumulación del capital en nuestro tiempo, en un área, la industria alimenticia, que tiende a generalizar la difusión de ciertos virus que estaban presentes en especies animales hacia humanos, y que está llevando al cuarto episodio de este tipo en lo que va del siglo XXI, es decir, a una aceleración de la tendencia a que pandemias de este tipo tengan lugar en la vida social. Insisto, no como algo planificado en principio, sino como un resultado no querido, es un concepto importante en sociología, más allá que no esté en el texto de Mill, las consecuencias involuntarias de la acción, pero que influyen al conjunto del todo social, y que si no tomamos ciertas medidas se va a volver a repetir, en tanto las causas que lo generan están ahí presentes y no se toman recaudos para evitar su manifestación, limitar, mitigar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eh, entonces, insisto, esto está ligado con otro tema importante, que es el tema de la objetividad del conocimiento científico, ¿no? Porque en las ciencias sociales, esto es algo que muchos autores lo que han hecho es redefinir el propio concepto de objetividad, no ya referido a la neutralidad frente al objeto que se trabaja, sino en reconocer el lugar que el científico tiene a la hora de producir un determinado conocimiento. Es decir, si siempre quien produce conocimiento científico en las ciencias naturales, en las ciencias sociales, está en un determinado lugar, ha estudiado tales teorías, tiene tales influencias, se mueve por tales relaciones de prestigio, o directamente lo financia tal o cual, eso es para todas las ciencias, ¿no? Entonces siempre hay subjetividad en la producción de conocimiento científico. Esto en las ciencias sociales tiene una influencia aún mayor,
¿Por qué? Bueno, porque las soluciones que demos van a afectar determinados intereses. Entonces, los intereses en los cuales estemos ligados, de algún modo no de algún modo, digo, van a condicionar las ideas que surjan sobre cómo intervenir alrededor de la vida social, ¿no? Sobre cómo organizarla. Fíjense, ustedes ahora cuando se discute qué medidas tomar ante la pandemia, bueno, hay intereses beneficiados e intereses que no. Por ejemplo, se hizo un impuesto a las grandes fortunas. Bueno, quienes defienden los intereses de las grandes fortunas dicen, no, eso nunca puede pasar, va a ser un desastre para la sociedad, etcétera, etcétera. Quienes no nos situamos en ese campo decimos, no, miren, ese interés es secundario frente al de millones que no tienen de qué alimentarse. Es decir, la fortuna de un gran empresario es uno que se joroba, o 10, o 1000, o 10.000, y millones del otro lado que se benefician. Entonces, eso permanentemente está en las ciencias sociales. No hay, en este sentido, una receta técnica para los temas, sino que hay colocaciones dentro de las disputas de interés en donde no por estar situado, y esto Mills lo comparte, no por plantear un interés determinado, esto te hace ser menos riguroso en el conocimiento, ¿no? Entonces, él junto con otros autores comparte esta problematización del concepto de objetividad, ya no definido en función de la ausencia de valores, ¿no? En función de una supuesta neutralidad de producción del conocimiento, sino en la rigurosidad con la cual esto se desarrolla. Y esto es un tema que ustedes van a ver, y lo menciono simplemente a modo de pequeña indicación, en un autor, en Pierre Bourdieu, con el cual Mills comparte la unidad 1 del programa, en su temática sobre la reflexividad, que es justamente la capacidad de preguntarse sobre las condiciones de producción de uno del conocimiento, ¿no? Esto es una forma de control que hacemos cuando producimos teoría social. Es decir, nos preguntamos, a ver, ¿qué me condiciona a mí? ¿No? ¿Qué me condiciona a mí? Y esto es muy, muy importante, ¿no? No es el único Bourdieu que lo trata, pero es muy importante para poder ver que en tanto yo comprendo las condiciones que limitan la producción de conocimiento que realizo, bueno, mejor voy a poder enfrentar ciertos sesgos o unilateralidades que pueda tener en la producción de ese conocimiento, ¿no? Y advertir sobre esto a quien lo vaya a leer, no porque yo adrede quiera hacerlo, sino porque es inevitable que tenga algún sesgo en la mirada que voy a realizar. Ahora, mi interés en tener rigurosidad es lo que me permite compensar en parte esta incidencia inevitable que va a tener. Y muchas veces el mejor conocimiento es el que se toma con un mayor compromiso, no con un menor compromiso. Cuestión que el mito de la neutralidad del conocimiento, que por ejemplo sostenía gran parte de los académicos funcionalistas, se va a poner en discusión. Bueno, esto creo que es lo central del texto, ¿no? Después Mills nos habla también de cierta incidencia, ciertos campos dentro de la sociología, que bueno, está bien, se pueden ver, se pueden analizar, pero me parece que lo central es poder captar esta idea, ¿no? En el texto de la imaginación sociológica, ¿no? Que es algo que no es solo para la sociología en tanto disciplina, aunque como Mills está aquí inserto, es el término que utiliza, ¿no? Él lo plantea como una promesa general de las ciencias sociales, poseer esto que él llama una cualidad mental, ¿no? Que nos permite captar la relación entre biografía e historia, pero es más bien una disposición del investigador a tratar de hacer esa relación, ¿no? A pensar que lo que nos ocurre no es como producto de átomos individuales, que lo que nos ocurre está ligado a esa existencia individual, sino que es un producto, lo que nos sucede individualmente, es un producto de relaciones sociales en las que estamos imbuidos, ¿no? Y cosas que creemos que solo tienen que ver con este campo de la individualidad, en realidad están socialmente condicionados, ¿no? Eh, en el campo del debate público contemporáneo, es muy importante porque hay una disciplina que tiene un peso mediático muy fuerte, como es la economía, cuyo mainstream, o sea, los que tienen un lugar de liderazgo dentro del campo, se basan en teorías sobre la sociedad que sostienen otra cosa, que sostienen que lo que ocurre a nivel de toda la sociedad es un producto de tendencias que ya están dentro del individuo
y que se manifiestan de esa forma de manera inevitable. Entonces sostiene una teoría atomista respecto de los individuos que forman parte de la sociedad, como si fuesen una suma de átomos, y no que la vida social compone una realidad de la cual tenemos que dar cuenta para entender nuestras propias subjetividades individuales. Y justamente, en gran parte, como es son un cuerpo de teorías que no cuestionan el orden social, que son hechas desde las relaciones de poder dominantes en la sociedad, naturalizan esas mismas relaciones sociales, o sea, las presentan como inevitables, como las únicas posibles, ¿no? Entonces, en ese campo el debate es muy importante, porque digo, en general, en las teorías sociales más diversas, esta idea de que no hay una explicación de lo social a partir de comportamientos que ya están en la conformación antropomórfica del individuo, bueno, es lo que predomina. Pero sin embargo, insisto, no es la visión que está presente en gran parte del debate mediático, ¿no? Donde piensen ustedes de las teorías sobre la inseguridad, donde se discute la delincuencia por fuera de las relaciones sociales, como si determinadas personas tuviesen el gen del delincuente desde el nacimiento, poniendo delincuente entre comillas, y no analizar qué es lo que se considera y qué no delito en esta sociedad, y lo mismo que lleva a determinadas personas a cometer determinados actos, entonces actuar sobre las causas, sino que se piensa el efecto como lo existente, ¿no? Es como enojarse con la fiebre. Bueno, la fiebre es lo que se torna en el debate público, todas las políticas llamadas de seguridad, criminalización de la pobreza, es eso, es enojarse con la fiebre o atacar ese problema y no las causas estructurales que llevan a que una persona arriesgue su vida en un robo, en lo que sea, o en algo todavía mayor, ¿no? O, bueno, y justamente no atacar las causas implica no preguntarse por esta relación entre biografía e historia, que a veces, bueno, no es tan sencillo hacerlo, ¿no? Si yo voy caminando por la calle, vienen dos personas en una moto, saltan, me vienen, me afanan, me muelen a palos, no es lo primero que me pregunto, pero en realidad, si estoy tratando de pensar el problema, tengo que hacerme esa pregunta compleja, es decir, ¿por qué esas dos personas que venían en la moto salieron a hacer eso? Y a partir que me hago la pregunta, voy viendo todas las redes que están conectadas con eso y las circunstancias sociales que llevaron a esa actividad, ¿no? Entonces, digo, esta pregunta es una pregunta muy relevante porque en muchos campos, insisto, de la vida social, esto está oculto, ¿no? Esto está oculto, digo, para dar una última dimensión interesante. Supónganse que están estudiando los efectos de la pandemia en los Estados Unidos. Ustedes van a ver que es muy diferente lo que ha afectado a la población, según sea blanca, latina o de origen afroamericano. Es una radiografía de la sociedad, de quienes están en condición de mayor vulnerabilidad a partir de quienes se ven más afectados por lo que es supuestamente una enfermedad que nos llega a todos, ¿no? Y eso se pone en evidencia. ¿Por qué? Bueno, es interesante para verlo, no es por una condición de que la pertenencia a un grupo determinado que predisponga a contraer más el virus, sino por el lugar social que cada uno tiene en esa sociedad o estar expuesto a la violencia policial, el caso que llevó a las protestas por el asesinato, el crimen racista de George Floyd. Bueno, estos son algunos de los temas, insisto, que me parecen relevantes para ver en este texto de Ray Mills, que espero les sea muy inspirador y si tienen alguna posibilidad posterior, leer el libro completo, que es un texto muy clásico, digo, de la sociología, de un autor muy importante, muy influyente, que actuó a contrapelo de la concepción hegemónica de su tiempo y que lamentablemente falleció muy joven, insisto, a los 46 años, cuando todavía tenía mucho para dar de una obra muy, muy prolífica, digo, a pesar de su corta edad. Bueno, acá concluimos con estas palabras orientadoras para la lectura del capítulo La promesa del libro La imaginación sociológica de Charles Wright Mills.